Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Crisis grave y a gran escala. Estados Unidos suspendió la ayuda económica a Colombia ante los bajos resultados de la lucha antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, a quien Donald Trump llamó líder del narcotráfico. Washington, que avanza en su ofensiva contra las organizaciones criminales en el Caribe Sur, confirmó la destrucción de un buque afiliado al designado grupo terrorista del ELN y comparó a estas designadas organizaciones narcoterroristas como Al-Qaeda de Occidente. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos alcanzan el punto máximo de tensión. Los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre la destrucción de narcoembarcaciones por parte de Estados Unidos en el Caribe Sur y en las que han muerto traficantes colombianos, y el llamado a iniciar acciones judiciales contra la Unión Americana desató la ira en Washington. Donald Trump llamó narcotraficante a Petro y suspendió la ayuda económica de Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido con diferencia en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio dejarán de realizarse a Colombia. En la primera respuesta directa del republicano al mandatario colombiano, que durante semanas ha cuestionado la ofensiva marítima contra el narcotráfico y el cerco al régimen de Nicolás Maduro, que Petro ha buscado legitimar en varias ocasiones, también fueron advertidas posibles represalias. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará y no será bien recibido. Para Petro, Trump está engañado por sus asesores y lo calificó de grosero e ignorante con Colombia. Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos. Al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Yo no hago business como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad. El mayor de todos, la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante. En mi corazón no hay codicias. Justo en el peor momento de las relaciones entre los dos países, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que la ofensiva contra el narcotráfico también está dirigida contra la designada organización terrorista del ELN, una sanguinaria guerrilla colombiana vinculada al narcotráfico. El 17 de octubre, bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada al Ejército de Liberación Nacional, ELN, una organización designada como terrorista que operaba en la zona de responsabilidad del Comando Sur. El funcionario estadounidense catalogó a los carteles de drogas como Al-Qaeda del hemisferio occidental, a los que, según dijo, el ejército estadounidense perseguirá y acabará. Saludamos a esta hora en Bogotá, Colombia, a la ex vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, para analizar esta crisis que atraviesa la relación entre Estados Unidos y Colombia. Ex vicepresidenta, gracias por estar aquí en NTN 24. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias y muy contenta de estar siempre en estos micrófonos de NTN. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cuál es su reacción a lo que ha expresado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó líder del narcotráfico al presidente de Colombia, Gustavo Petro? Bueno, pienso que esta es desafortunadamente la crónica de una crisis anunciada, porque tenemos en Colombia un presidente que se dedicó a ponerle palos en la rueda de la relación con Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y ahí estamos sufriendo las consecuencias. Las está sufriendo él y con seguridad las sufrirá más adelante, pero también esto le hace un gran daño a Colombia. El hecho mismo de la desertificación, eso daña la reputación de Colombia. Hoy por hoy el anuncio, por supuesto, de tomar ya medidas mucho más directas de que restrinjan el acceso a Estados Unidos, que eventualmente signifiquen sanciones, es muy grave para nuestras exportaciones, es muy grave realmente para la sociedad civil colombiana, que está totalmente en contra de esta actitud del presidente
Petro, que estamos completamente en desacuerdo con la manera en que él ha manejado el desafío del narcotráfico, que estamos totalmente en desacuerdo con la manera en que se ha venido recrudeciendo la violencia en nuestro país precisamente por cuenta del aumento del narcotráfico y de todas estas organizaciones vinculadas al crimen. Pero yo en esto quisiera hacer una reflexión porque NTN llega a varios países de América Latina también. El narcotráfico nos ha desbordó a Colombia, ha desbordado buena parte de la región, porque el narcotráfico penetra las instituciones, la economía, corrompe, amenaza, mata a la gente. Entonces acá tenemos es que hacer una gran alianza latinoamericana, una gran alianza de las democracias en contra del narcotráfico, porque de lo contrario el narcotráfico va a acabarnos las democracias latinoamericanas. Y en el caso de Colombia, digo, tenemos que tomar la decisión nosotros de luchar contra el narcotráfico otra vez, como ya lo hicimos con éxito en el año 2002. Yo fui la ministra de la Defensa, Álvaro Uribe, le diseñé y monté su política de seguridad con la cual tuvimos tantos resultados exitosos en la lucha contra el narcotráfico. Y eso tenemos que hacerlo sí o sí por nosotros, no porque Estados Unidos lo exija, no porque nos desertifique, no porque nos sancione, por el propio bien de nuestra democracia, de nuestros jóvenes, de nuestros territorios, de nuestros líderes campesinos, porque es que el narcotráfico mata indistintamente a todos con tal de seguir teniendo el control del territorio para esa actividad criminal con la cual hace tanto daño en tantos lugares, incluyendo por supuesto Estados Unidos. Y yo sí coincido con el presidente Trump, eso es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, de Colombia, al futuro de nuestros jóvenes, de todos los jóvenes de América Latina. Doctora Marta Lucía, hay dos aspectos en los cuales usted tiene mucha experiencia por haber sido ministra de Comercio y ministra de Defensa en Colombia. Uno, el tema de los aranceles. ¿Van a subir? Le pregunto puntual. Y dos, las ayudas militares de Estados Unidos. ¿Qué puede venir en esos dos campos? Bueno, pues en materia de comercio, obviamente cualquier arancel pase menos competitivo nos genera dificultades. Ojalá que no vaya a suceder eso, porque nosotros tenemos sectores que son absolutamente vulnerables, que son muy sensibles ante cualquier aumento de aranceles. Las flores, por ejemplo, las confecciones de ropa interior femenina, por supuesto, también las manufacturas de cuero en algunos casos, y sobre todo productos como el café, productos como el cacao. Son realmente productos de la agricultura colombiana que tienen un potencial muy grande en el mercado de Estados Unidos, pero que son muy sensibles a cualquier diferencial en el acceso, y el arancel sería absolutamente funesto para nosotros. Entonces, por esa razón yo he venido insistiendo desde enero, cuando se presentó la primera crisis con el presidente Trump, por cuenta de que el presidente Petro en ese momento resolvió negar el ingreso de unos colombianos deportados. Hicimos una carta, la hice yo, la firmamos varios ministros, precisamente diciendo se necesita una diplomacia paralela. Tenemos que lograr que haya distintos sectores empresariales, también políticos, los partidos, los presidentes de los partidos, los expresidentes de Colombia que tienen una relación buena y que tienen credibilidad en Estados Unidos, el expresidente Gaviria, el expresidente Andrés Pastrana, que ha logrado siempre ese reconocimiento a lo que fue su Plan Colombia y que tiene credibilidad y respeto en Estados Unidos, el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Iván Duque, por supuesto. Todos los expresidentes tienen en este momento ese deber también patriótico de hacer valer su voz y decir Colombia es mucho más que el presidente Petro. Colombia no está representada en las actitudes negligentes de Petro contra el narcotráfico, ni mucho menos estamos representados en su deseo de salir a respaldar al ejército de Venezuela ante cualquier acción militar por parte de Estados Unidos contra el narcotráfico. Eso no representa al pueblo colombiano. Así es que necesitamos hacer esa diplomacia paralela, hablar al oído de los tomadores de decisiones en Estados Unidos. Varios de nosotros, ex cancilleres, ex ministros de defensa, tenemos gente que nos conoce, gente que cree en nosotros, y tenemos esa obligación todos en este momento, hablar por Colombia, defender a Colombia y evitar que estas sanciones realmente se materialicen en contra de nuestros productos y tratar de sobreaguar de aquí a los 10 meses que nos quedan
con el gobierno de Gustavo Petro. Pero esto es algo muy grave lo que ha sucedido en el día de hoy. Sí. ¿Podría Gustavo Petro enfrentar de manera individual duras consecuencias por lo que ha expresado Donald Trump hoy? Le pregunto específicamente, ¿una acusación formal de alguna corte en Estados Unidos quizás? Yo la verdad creo que el presidente de Colombia se ha buscado realmente correr el riesgo personal en el momento en que salga la presidencia. Hoy por hoy, yo la verdad pienso que las probabilidades son muy altas de que le inicien un indictment a él, porque es que por Dios, ¿a quién se le ocurre irse a Estados Unidos a promover una sublevación de las fuerzas militares contra el presidente de los Estados Unidos? Las cosas que realmente ha hecho son en contravía de él mismo. Luego, yo hoy por hoy, la verdad no me atrevería a afirmar nada, pero creo que el riesgo que tiene a título personal es alto, porque yo creo que a él lo han asesorado mal diciéndole que él tiene inmunidad. Un presidente tiene inmunidad normalmente en todos los países, pero siempre bajo el principio de la buena fe, la presunción de buena fe, que cualquier equivocación que cometan es de buena fe. Pero si se equivoca deliberadamente y si se equivoca violando las leyes de otro país o las leyes del derecho internacional, pues ni más faltaba que la inmunidad se convierta en impunidad. Veamos lo que le está pasando hoy al expresidente de Honduras, sin ir muy lejos. Entonces, a mí me parece que salir uno de defensor del cartel de los soles, anunciar que va a mandar al ejército de Colombia a apoyar a Venezuela, a la dictadura de Venezuela, por Dios, es exponerse a mucho y esa es la decisión que él ha tomado. Así es que le va a tocar asumir las consecuencias a él, pero no a Colombia, porque Colombia es distinta a él, porque Colombia no haría eso jamás, porque las instituciones colombianas jamás han estado dispuestas a salir a defender de oficio dictadores, ni narcotraficantes, ni criminales. Nunca ha sido la actitud del Estado ni de la institucionalidad colombiana. Es que la gravedad es histórica. Nunca antes habíamos visto una escalada a este nivel de las tensiones en las que un presidente en ejercicio de Estados Unidos le dice a un mandatario colombiano, también en el cargo, que es un líder del narcotráfico. Repercusiones de esto. Una repercusión número uno es el presupuesto. Hay que recordarle a toda la audiencia que Colombia es el segundo país en América Latina que más recibe ayuda económica del Congreso de Estados Unidos, 450 millones de dólares que han venido sucediendo desde los últimos años, y hay que recordar que hasta el 2015 hubo un plan Colombia de cerca de 10.000 millones de dólares para luchar en contra del narcotráfico como uno de sus objetivos. Ya meses atrás habíamos visto cómo venía la desertificación, y con la desertificación la propuesta del congresista Díaz Balar en el subcomité del Congreso de Presupuesto, en donde se reducía esos 450 millones de dólares a 215, dejando solamente la ayuda militar. Con este post o con este anuncio del presidente Trump, pues quedamos a la deriva. Hay que recordar que esos 215 millones de dólares son muy importantes para, por ejemplo, los comandos jungla, para el tema de combustible, para adicionalmente para la policía y la interdicción, que es lo único que ha podido avanzar en este gobierno en la captura o, digamos, retención de toneladas de cocaína. En segundo lugar, este es un desastre diplomático. Y hay que recordar que desde hace varios meses los que sostienen la relación entre Colombia y Estados Unidos son los empresarios, son las instituciones que llevan muchos años, por ejemplo, como la Cámara Colomboamericana, etcétera. Pero el presidente Trump ya no tiene diálogo, el presidente Petro ya no tiene diálogo con el presidente Trump. Pero y lo más grave de esto es que estamos sumándonos a un eje que no debería pertenecer a Colombia, sino que Colombia siempre ha luchado en contra de las bandas y los grupos armados organizados. Sabemos que el ELN tiene una gran complicidad, una gran complacencia con el régimen del dictador Nicolás Maduro, y aquí lo que hemos hecho es dejarlo crecer y avanzar, y por eso tenemos estos resultados que son catastróficos no solo para nuestro país, para nuestra fuerza pública, para los ciudadanos, para un comercio, como lo decían algunos que me antecedieron en la palabra, que tiene un gran peso en la balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos. Usted dice que este es un desastre diplomático y tristemente queda Colombia al mismo nivel de regímenes vinculados al narco, como por ejemplo Nicolás Maduro, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares. Y tristemente el secretario de Guerra, lo escuchábamos también,
comparaba a las organizaciones narcoterroristas en el hemisferio con Al Qaeda. ¿Está quedando Colombia a la altura de un Osama Bin Laden? Sin duda, Colombia hoy es un peligro para todo el mundo. Cada vez se produce más coca. Hay que recordar el informe de la ONU donde ya pasamos en el 2023 a 253.000 hectáreas y estamos esperando que este mes salga el del 2024, que para la mayoría de expertos y para la mayoría de colegas va a subir de 300.000 hectáreas. Eso es un punto histórico, no solo en cultivo, sino también en producción, porque ya no se cosechan 2 veces al año, sino que son 4 veces al año. Por eso estamos llegando a casi a las 3.000 toneladas métricas de cocaína y las vamos a superar después de que salga el reporte del 2024. Hoy tenemos unos grupos guerrilleros que ya no tienen ni siquiera interés político. Se les ha ofrecido de todos. Tenemos a unas FARC en el Congreso y lo que ha hecho el presidente Petro es hacer crecer a esas disidencias, que son realmente unas mafias que se enquistaron en unos puntos de Colombia y que no quieren soltar el territorio, y que Petro les ha extendido la mano del diálogo para que puedan crecer, porque les hizo ceses al fuego sin verificación, porque les ha entregado la debilidad de las fuerzas militares y hoy, con nuestro mayor aliado, que es Estados Unidos, pues está debilitando completamente nuestra fuerza pública. Solo un dato, el tema de los helicópteros. Nosotros tenemos gran parte de la flotilla de los helicópteros, pongamos para los televidentes lo miren, de 100 helicópteros que tiene hoy las fuerzas militares, 30 son los que están funcionando, es decir, estamos a 30%, cuando la ventaja comparativa militar que tiene Colombia es la ventaja versus los grupos armados organizados, la ventaja aérea, y esa la estamos perdiendo. Entonces, sin duda, un grupo como el ELN y la afirmación del secretario de Guerra de que es el Al Qaeda colombiano, tal vez se parece en que lleva mucho tiempo, muy prolongado, tratando de luchar y no ha logrado nada, y lo que se ha vuelto es una mafia completamente. Vea que ha corrido una diplomacia alterna. Usted lo decía muy bien, aquí la diplomacia y las relaciones con Estados Unidos parecen sostenerla el empresariado, los líderes de las organizaciones que justamente se ven afectados. La economía se ve afectada por estos choques constantes en las relaciones que históricamente habían sido entre aliados, han sido amistosas, sin embargo han caído a un nivel nunca antes visto. ¿Cómo debe funcionar esa diplomacia alterna? ¿Cómo debe seguir funcionando para que esa ayuda de alguna manera continúe llegando a las regiones y poder seguir luchando contra el narco, contra los criminales? Porque si no, ¿en manos de quiénes van a quedar los colombianos? No, lo primero que hay que decirle, y en el análisis en esto hay que decirle a todos los aliados y a todos los actores, a todas las instituciones que tienen una relación con el Congreso de Estados Unidos, con el bipartidismo, demócratas y republicanos, y con el propio presidente Trump, de que tenemos que mantener esas relaciones. Yo sé que muchos empresarios lo hacen, floricultores, cafeteros, porque el 40% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Pero en segundo lugar, también hay que decirles a ellos que no va a haber una recuperación diplomática de aquí a que se acabe este gobierno. El presidente Petro está en campaña completamente, y al estar en campaña le interesa esa lucha y ese debate con el presidente Donald Trump. Es decir, que el presidente Donald Trump, podríamos decir, está cayendo en la estrategia de viralizarse, de mostrarse como un interlocutor internacional al presidente Petro, y sobre todo generar un sentimiento nacionalista en Colombia y latinoamericanista con el tema de Venezuela. Así lo encuadran en términos de comunicación, y eso en términos de conflicto es muy, muy peligroso, porque la mitad de nuestro territorio lo tienen controlado grupos armados organizados que van a seguir esa línea y que van a amedrentar a los ciudadanos. Lo vimos. Es que esta situación no es fortuita, sino que es planeada. Vimos hace 2 días cómo el Congreso de los Pueblos secuestró instituciones colombianas y después fue a atacar a la Embajada de Estados Unidos. Todo un intento de provocación para que esto suceda. Y eso lo va a seguir haciendo Petro. Después de la desertificación paso 1, cancelación de visa, ahora extremo de la relación, va a elevar su discurso para generar un sentimiento anti-yanqui, nacionalista, para poder intentar ganar las elecciones con un 30-40% de la población que le crea esto, y esto sin
sin tener en cuenta la ayuda que puede dar Venezuela y América Latina, algunos dictadores de América Latina, para que el presidente Petro quiera quedarse en el poder. Sin embargo, yo no veo viable que se vaya a quedar, pero sí que se quiera prolongar en ese ejercicio de alguien que continúe su legado de gobierno. Ahí hay un reto muy importante, tanto en lo político como en lo militar como en lo estratégico. Vea, esta nueva crisis tiene un detonante que llega después de una larga cadena de desafíos al gobierno estadounidense, de los que hablaremos más adelante. El último episodio en particular tiene que ver con la historia del colombiano que murió en uno de los ataques de Washington a una lancha que presuntamente transportaba drogas. Esa operación fue en septiembre, pero recién este fin de semana Petro reveló su nombre. Aunque el mandatario colombiano dijo que era un pescador, él habría sido noticia en 2016 cuando fue capturado. Veamos el siguiente informe. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a una operación militar de Estados Unidos contra el narcotráfico y en la que habría muerto un colombiano identificado como Alejandro Andrés Carranza Medina. Estados Unidos destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa. Estados Unidos ha invadido el territorio nacional con un misil disparado para matar a un pescador humilde. Ha destruido su familia, sus hijos. Estados Unidos ofendió el territorio nacional de Colombia y asesinó a un colombiano trabajador honesto. Que se levante la espada de Bolívar. ¿Pero quién es este hombre al que se refiere el presidente Gustavo Petro como un pescador humilde? Ese nombre está ligado a un caso de 2016 en el que él habría sido capturado junto a 5 uniformados de la policía por la desaparición y el hurto de 264 armas de fuego y que habrían sido entregadas a cambio de dinero a la banda criminal de los Pachenca. La captura y el operativo de 2016 se realizó en Santa Marta. En investigaciones de medios nacionales como El Heraldo, se reveló en su momento que la Fiscalía tenía declaración juramentada de Alejandro Andrés Carranza Medina y a quien las autoridades identificaron con el alias de Coroncoro. Él habría sido quien acompañó 2 veces a uno de los policías implicados a transportar material bélico y que sacaron del armerillo de la policía de Santa Marta. A excepción de Carranza, los servidores públicos se declararon inocentes en aquella época. Esto va en línea, ex viceministro, con lo que Nicolás Maduro, con lo que Gustavo Petro han insistido, y es que supuestamente quienes transitan en esas embarcaciones que según Estados Unidos llevan droga son pescadores. Sí, pero digamos, es una posición también ideológica en la parte de Maduro y de Gustavo Petro. Lo vimos recientemente los antecedentes que tiene el personaje que bombardearon, pero adicionalmente habría que ver judicialmente cómo se puede esclarecer, porque nadie puede afirmar. Lo que sí tenemos claro en esto es que la identificación que está haciendo Estados Unidos, que tiene una responsabilidad clara en este proceso, es de que aquello que bombardee sí lleve como tal cocaína, y ese debe estar muy claro, porque entra en una línea muy delgada de no solo generar, digamos, una apuesta o una presión sobre Venezuela, sino que Colombia cada vez se quiere pegar a eso para volver esto cada vez más grande. Entonces, estratégicamente hay una línea muy difícil que tiene que manejar Estados Unidos, que le convierte, que lleva casi 2 meses en un despliegue naval muy importante, que no ha conseguido el resultado esperado, que sí ha avanzado, pero que no ha llegado al resultado esperado, y que esto, si no se actúa rápido, sobre todo en Venezuela, esto se puede volver cada vez más grande y más problemático, y puede hacer que esa intención que tiene Estados Unidos de recuperar la democracia en América Latina, especialmente en Venezuela, pues se vea cada vez más difusa, porque ya el dictador lleva 2 meses, empieza a encontrársele problema a cada intervención que se tenga, y un presidente como Petro va a empezar a caldear más los movimientos en un país como Colombia para generar esa presión también y respaldar a Venezuela. Aquí hay algo claro, y es que Petro ya se quitó cualquier halo de estadista y de demócrata y está apoyando a Nicolás Maduro. ¿Y con qué justificación lo está haciendo? Con el objetivo de nombrar un ejercicio nacionalista, bolivariano, como lo hemos visto, donde dice patria o muerte, y buscando que toda la población se vaya hacia allá para garantizar que se quede en el poder, sea él o de su legado, y pueda llegar a sostener
lo que han buscado trabajar con el tema del socialismo del siglo XXI durante décadas. Claro, si usted se fija y si nos fijamos, las narrativas son las mismas, ya los veremos en un siguiente informe, pero antes me interesa seguir con el tema antidrogas, con la lucha antidrogas que usted conoce también muy bien, la desertificación, por ejemplo, en septiembre. Si queremos hablar de esas tensas relaciones, tenemos que referirnos a este hito que constituyó un duro castigo político al gobierno de Gustavo Petro. La Casa Blanca argumentó entonces que el gobierno colombiano no cumplió con sus compromisos internacionales para frenar el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron cifras récord en el último año. La desertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas puso a Colombia en la misma categoría que Venezuela, Bolivia, Afganistán y Birmania en el sudeste asiático. Estas son las claves de la decisión. Revisémoslas, ex viceministro. Claves de la desertificación. Estados Unidos desertificó a Colombia en la lucha contra las drogas y puso al país al nivel de Venezuela en cuanto al incumplimiento de las obligaciones frente al narcotráfico, una decisión que rompe con años de cooperación fluida en materia antidrogas entre ambos países. Estas son las claves de la decisión del gobierno de Donald Trump, que marcan un giro en las relaciones bilaterales y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación entre ambas naciones. Desertificación por incumplimiento. Estados Unidos designó a Colombia como un país que ha fallado de manera demostrable en cumplir con sus obligaciones de control de drogas. La razón principal es que el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord bajo el gobierno de Gustavo Petro sin que se cumplieran ni siquiera las metas reducidas de erradicación. Impacto político. Washington responsabilizó directamente al liderazgo político de Petro por el fracaso, diferenciando al gobierno central de las instituciones de seguridad y autoridades locales, a las que sí reconoce valor y compromiso. Esto genera una fuerte tensión diplomática, pues la desertificación es un mensaje público de desconfianza en la estrategia antidrogas del presidente Petro. Ex viceministro, hay que recordar que Washington había concedido entonces una exención para evitar sanciones económicas inmediatas y anunció que mantendría, eso fue en septiembre, parte de la cooperación por intereses nacionales. Se suspende entonces la ayuda. ¿Cómo va a llegar entonces ese recurso para luchar contra las organizaciones criminales, contra las organizaciones terroristas, los narcotraficantes? Lo que usted dice es la mayor preocupación que debe tener hoy el sector defensa, porque, como usted lo mencionó, nosotros entramos a este grupo de países que acaba de resaltar usted y nos dan ese waiver o esa exención en donde nos continúan con la ayuda militar, ¿sí? En esa exención estaban esos 215 millones de dólares que van directamente a apoyar especialmente a la policía, a la lucha contra el narcotráfico. Si lo que dice el presidente Trump se sucede en el Congreso de Estados Unidos, que es lo que viene ahorita en plenaria el presupuesto de Cámara y después en plenaria en Senado, pues nos quedaríamos sin presupuesto para la ayuda militar y la lucha contra el narcotráfico. Eso es muy riesgoso porque principalmente va a impactar al próximo presidente. Ya a Petro no le interesa tanto porque, si sabemos, los presupuestos de Estados Unidos arrancan en octubre de este año y acaba en septiembre del próximo. Ya para agosto va a estar el próximo presidente. Entonces, la situación de apoyo militar pues está en riesgo, y en riesgo ya que el presidente Donald Trump ha dicho que no. Hay que recordar un punto muy importante. Nuestro presupuesto de inversión en el presupuesto de defensa en Colombia es alrededor de 5 o 6 billones de pesos. Esto representaba casi 1.2 billones de pesos, es decir, el 20% o el 15% del presupuesto de inversión del sector defensa, sobre todo en un momento donde los grupos armados organizados nos están atacando con drones, donde no tenemos defensa antiaérea ni defensa antidrones en gran parte de los puntos más álgidos del conflicto que tiene Colombia. También no tenemos la relación con Israel. Todo esto ha debilitado mucho a nuestras fuerzas militares y implica, digamos, un debilitamiento y una amplitud que entiende muy bien el narcotraficante como una garantía para que él pueda seguir adelante. Y eso lo va a hacer el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Y este componente de la desertificación, de alguna manera, siguió alimentando esa narrativa virulenta de Gustavo Petro contra Estados Unidos. Él, al rechazar la desertificación de la administración Trump al gobierno de Colombia por los malos resultados en la lucha contra el narcotráfico, empezó por señalar el sacrificio de las vidas de los policías colombianos, y con una polémica frase, Petro afirmó entonces que lo que hacía Colombia era
para que no le llegase cocaína a Estados Unidos. Escuchémoslo. Sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices con las ganas de trabajar, trabajar y trabajar, porque esa droga es un estimulante y les impide el descanso. Luego Petro pasó al ataque, ex viceministro, verbal contra Estados Unidos, afirmó que acabaría la dependencia del ejército colombiano de armamento estadounidense, dijo que no se dejará chantajear y propuso que Colombia desertificara a Estados Unidos. Esto decía. Los que hay que desertificar es al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho para frenar el consumo de fentanilo y de cocaína? Que me muestren los recursos. A ver si son más o menos que los nuestros. Y finalmente el presidente Petro invocó la soberanía. Llegó a decir que no le interesa la ayuda de Estados Unidos, ayuda que ahora queda suspendida y que entonces había sido condicionada por la desertificación. No interesa eso. Es que no, a mí no me preocupa la ayuda de los Estados Unidos. Nosotros somos los que estamos ayudando a los Estados Unidos, porque el problema es de ellos, no de nosotros. El problema es de quién, ex viceministro. ¿Dónde quedan las manos del gobierno colombiano? ¿Dónde quedan las manos del ejército colombiano, de las autoridades? El problema es de todos, es un problema global, pero también tiene de inicio la producción y también el consumo, no hay que negarlo en este campo. Pero lo que sí es muy claro es que al presidente no le importa las fuerzas militares, ni entiende esto. Hay que recordarle un poco a la audiencia que nosotros no tenemos la capacidad para construir de manera masiva armamento, porque no tenemos ni siquiera el insumo, y adicionalmente nuestra industria militar, que es la más importante, digamos, en el sector defensa, que es Indumil, ha perdido cerca del 50% de sus ingresos en este gobierno. Es decir, nosotros tenemos en Indumil, que es la industria militar colombiana, un monopolio de explosivos, y ese monopolio lo está quebrando Petro, y desde que arrancó tiene el 50% menos de ingresos, por lo cual 50% menos de utilidad. Cuando nosotros lo teníamos, daba utilidad y permitía invertirle ese recurso a otras entidades. Petro dice que van a producir sus propias armas. Nosotros no hemos podido sacar adelante todavía el fusil, que lleva 10 años en proceso de construcción y que él dice que ya lo tiene en próximo año para producción. Le faltan por lo menos 6, 7 años para que pueda tener pruebas y sobre todo tenga todas las certificaciones OTAN y pueda llegar a un soldado colombiano, porque no se puede jugar con la vida de un soldado colombiano que un fusil de esto les pueda hacer daño. Nosotros no tenemos ninguna otra entidad, ningún otro cooperante internacional que nos apoye en términos militares, de manera como lo hace Estados Unidos. Entonces es un tema de retórica y le sirve mucho al Petro la retórica de hacerse la víctima porque van a elecciones. Es que hay que entender que Petro ya no es hoy el presidente, sino es un candidato o un presidente que apoya candidatos presidenciales para que puedan continuar en el poder. Y esa es la retórica y la narrativa, como usted lo mencionaba, que estamos viendo y va a empeorar cada vez que se acerquen más las elecciones. ¿Cuál es su reacción a lo que ha expresado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha llamado líder del narcotráfico al presidente de Colombia, Gustavo Petro? Esto no es un hecho aislado, es una serie de actuaciones que ha tenido el gobierno Petro que ratifican una posición del presidente Petro, en primer lugar, de apoyar al régimen de Maduro, que fue calificado como cartel internacional del narcotráfico y terrorista por Trump. En segundo lugar, una política de paz total que ha sido una política de abrazos con los grupos criminales como el ELN y disidencias de la FARC, que hoy Estados Unidos considera terroristas porque exportan cocaína y hacen daño a la vida de Estados Unidos. Y tercero, por una postura internacional en contra de la administración Trump, de su política internacional y más bien de aliarse con todos aquellos que hoy Estados Unidos considera son una amenaza para su país. Es el resultado de varios meses en donde el gobierno ha ratificado que más bien defiende el narcotráfico y el terrorismo, que se ha convertido en el objetivo geoestratégico más importante a controlar por parte de Estados Unidos en América Latina. Exministro, ¿cuál cree usted que puede ser el impacto para los colombianos? La actitud irresponsable y yo diría que casi desviada de su función de presidente de garantizar la protección y la soberanía
del presidente Petro va a tener consecuencias nefastas para Colombia. En primer lugar, desde el punto de vista militar, una disminución de casi 400 millones de dólares de cooperación internacional que hoy tiene Colombia para su ejército y para su policía en combate al narcotráfico, permitiendo así que se sigan consolidando el poder de grupos como las disidencias de la FARC y el ELN que están destruyendo a Colombia. En segundo lugar, una consecuencia muy importante desde el punto de vista económico. Sanciones adicionales como las que impone el presidente Trump utilizando los aranceles afectarán el TLC, encarecerán las exportaciones, que son casi el 25% de las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos, afectando a los floricultores, a quienes producen y exportan flores y por supuesto otros productos particularmente de pequeña y mediana empresa que tendrán efectos sobre el empleo ante una situación económica muy compleja que vendrá hacia el futuro. Y finalmente, unas consecuencias geopolíticas muy complejas, porque Colombia nuevamente queda hoy del lado del eje del mal, del lado de Cuba, del lado del cartel de los soles en Venezuela, del lado de Nicaragua, y por el contrario, en estas discusiones internacionales, una geopolítica que cambió en América Latina y deja a Colombia del lado de los carteles, de la droga que hoy en Estados Unidos son considerados su peor enemigo y especialmente a todos aquellos que utilizan la plataforma de Venezuela y por eso el despliegue que ha hecho el gobierno Trump de esa plataforma naval para controlar el narcotráfico. Son consecuencias muy nefastas que van a afectar a los colombianos en su día a día y especialmente van a agravar la situación de seguridad que ya enfrentamos de forma muy compleja con las tomas que hemos visto, con el secuestro, con la extorsión disparada y por supuesto un narcotráfico que seguirá rampante. ¿Cuál cree usted que podría ser la solución a esta situación, si es que la hay además? Desafortunadamente, la situación que viene en los próximos meses no va a ser fácil y especialmente enfrentando las elecciones. Es que lo que ha quedado en evidencia es que dentro de las operaciones navales que ha desarrollado Estados Unidos, la mayoría de barcos o semisumergibles han salido de Colombia por el Clan del Golfo y también el ELN, que hoy es considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos, que son los que organizan estos grupos y utilizan la plataforma de naval, en las costas del Caribe para exportar esta droga y queda en evidencia que Colombia no está haciendo nada. Limitar eso es entender que el presidente Petro no entendió que aquí hubo un cambio geoestratégico. Estados Unidos declaró el cartel de los soles y el narcotráfico y los grupos narcotraficantes como terroristas y la mayor amenaza a Estados Unidos y está desplegando sus máximas capacidades. Y él no tiene cuentos, no está jugando, está aplicando el mayor uso de la fuerza y de las sanciones contra la que considera la mayor amenaza. Aquí no creyeron que eso iba a pasar y es una verdadera cambio en geoestrategia que va a afectar al país. ¿Qué nos corresponde como colombianos y en el caso nuestro como oposición? Enfrentar unas elecciones con todos los candidatos a la presidencia y al Congreso que están en oposición, dando un mensaje claro de que Colombia es diferente a su presidente y que no está de acuerdo con esa política de paz total que privilegia el narcotráfico y el terrorismo. Segundo, que las relaciones van a ser restablecidas y que debe tenerse mucho cuidado en las decisiones que se tomen para que Colombia pueda ir a unas elecciones libres, unas elecciones en donde no se avive el odio, el discurso anti-yanqui, y más bien unas elecciones en donde Colombia garantice que cambie este régimen del odio que ha inventado Petro para que más bien podamos tener un régimen con un gobierno democrático que defienda la libertad y que restablezca de forma profunda y a largo plazo las relaciones con Estados Unidos, con Israel y con los aliados de siempre, los aliados que tenemos valores comunes de la democracia, de la libertad, del respeto a la propiedad privada y que enfrentamos de forma decidida el narcotráfico como el mayor mal que aqueja a nuestra sociedad y a nuestra región en América Latina. Sí. Finalmente, exministro Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, agradeciéndole su tiempo con NTN 24, ¿el presidente Gustavo Petro podría afrontar alguna consecuencia judicial en Estados Unidos por esto? Pues es que aquí hubo un cambio de política muy fuerte con la administración Trump, que muchos no entendieron cuando se declara el cartel de los soles como grupo terrorista y cuando se define en América Latina que los grupos de narcotráfico son considerados terroristas.
Eso implica que todo aquel que está relacionado con ellos y facilita este negocio está afectando y se convierte en una amenaza a Estados Unidos. Esto ya no es un juego y la verdad aquí puede tener complicaciones, desde no solo la visa que ya se la quitaron, sino las implicaciones en las relaciones con sus funcionarios de gobierno a quienes quiten la visa y otro tipo de actuaciones por parte de Estados Unidos. Yo no creo que pase específicamente algo en contra del presidente Petro, pero seguirá siendo muy fuerte la vinculación del presidente Petro con el narcotráfico y con el cartel de los soles venezolanos. Crisis diplomática a gran escala. Estados Unidos suspendió la ayuda económica a Colombia ante los bajos resultados de la lucha antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, a quien Donald Trump llamó líder del narcotráfico. Washington, que avanza en su ofensiva contra las organizaciones criminales en el Caribe Sur, confirmó la destrucción de un buque afiliado al designado grupo terrorista del ELN. Es la primera vez que Estados Unidos vincula a una narcoembarcación con una estructura identificada plenamente. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos alcanzan el punto máximo de tensión. Los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre la destrucción de narcoembarcaciones por parte de Estados Unidos en el Caribe Sur y en las que han muerto traficantes colombianos, y el llamado a iniciar acciones judiciales contra la Unión Americana desató la ira en Washington. Donald Trump llamó narcotraficante a Petro y suspendió la ayuda económica de Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido con diferencia en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio dejarán de realizarse a Colombia. En la primera respuesta directa del republicano al mandatario colombiano, que durante semanas ha cuestionado la ofensiva marítima contra el narcotráfico y el cerco al régimen de Nicolás Maduro, que Petro ha buscado legitimar en varias ocasiones, también fueron advertidas posibles represalias. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará y no será bien recibido. Para Petro, Trump está engañado por sus asesores y lo calificó de grosero e ignorante con Colombia. Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos. Al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Yo no hago business como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad. El mayor de todos, la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante. En mi corazón no hay codicias. Justo en el peor momento de las relaciones entre los dos países, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que la ofensiva contra el narcotráfico también está dirigida contra la designada organización terrorista del ELN, una sanguinaria guerrilla colombiana vinculada al narcotráfico. El 17 de octubre, bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada al Ejército de Liberación Nacional, ELN, una organización designada como terrorista que operaba en la zona de responsabilidad del Comando Sur. El funcionario estadounidense catalogó a los carteles de drogas como Al-Qaeda del hemisferio occidental, a los que, según dijo, el ejército estadounidense perseguirá y acabará. El congresista republicano Carlos Jiménez respaldó lo dicho por el presidente Trump y acusó a Gustavo Petro de amparar a los narcoterroristas. Bajo Gustavo Petro, los narcoterroristas han recibido amparo en Colombia. Petro y sus secuaces han desbaratado todo el progreso en cuanto a seguridad que se había logrado bajo el liderazgo del presidente Álvaro Uribe Vélez. Desde el Congreso de Estados Unidos respaldamos todas las acciones quirúrgicas de la administración Trump para proteger a nuestro país y eliminar la amenaza de estos elementos narcoterroristas. Si Petro no actúa contra estos criminales, nosotros lo seguiremos haciendo. Según el diario británico Financial Times, el presidente Trump aspira a derrocar al jefe del régimen venezolano Nicolás Maduro tras cambiar los objetivos de luchar contra los narcotraficantes a un cambio de régimen. Figuras de la oposición y analistas citados por el medio de comunicación señalan que el aumento militar en la zona tiene el objetivo de que Maduro se convenzca y también su círculo cercano de que permanecer en el poder será más costoso que salir.
Vamos a ver, porque en las últimas horas, toda la noticia que tiene que ver con los helicópteros MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk, que sobrevolaron aguas abiertas cerca de plataformas petroleras y gasíferas frente a Trinidad y Tobago, y según análisis visuales que fueron publicados por el Washington Post, estas aeronaves pues han estado ahí. Las aeronaves estarían operadas por el Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales número 160, que es esa histórica unidad de élite que llevó a cabo esa eliminación del terrorista Osama Bin Laden en Pakistán en mayo del 2011. The Washington Post. La Unidad de Aviación de Operaciones Especiales de Élite del Ejército estadounidense parece haber volado en aguas del Caribe a menos de 90 millas de la costa de Venezuela en los últimos días. La unidad vuela misiones para comandos como Navy SEALs, Green Berets, Delta Force, ha ganado renombre por emprender operaciones complejas y peligrosas como la incursión para matar a Osama Bin Laden en Pakistán. Sí, y para entenderlo, la noticia de estos sobrevuelos de los MH-6 Little Bird, los MH-60 Black Hawk, que vemos las características de los aparatos. Vamos a comenzar con el Black Hawk, que es un helicóptero multimisión. Miren ustedes, un helicóptero multimisión considerado uno de los más versátiles dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Desde su primer vuelo en 1974 se convirtió en una herramienta esencial para el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Costera, con capacidad para volar a más de 300 kilómetros por hora y operar hasta durante 3 horas y media sin reabastecimiento. Este helicóptero puede transportar hasta 11 soldados o 4 toneladas de carga externa, diseñado para responder en condiciones extremas, desde temperaturas bajo cero hasta climas desérticos. Y ahora veamos el MH-60. Incorpora tecnología avanzada de navegación, comunicación y armamento. Los Black Hawk, lo que le permite cumplir misiones que van desde operaciones especiales y rescates hasta ataques de precisión y transporte táctico. Muy bien, vamos a hablar sobre esto. Sobre este punto en concreto, para eso está con nosotros Mark Cancian, él es coronel retirado de la Marina de Estados Unidos. Le damos la bienvenida al programa La Noche y queremos preguntarle por el significado de tener estos aparatos y este grupo de operaciones especiales ahí en el Mar Caribe, si realmente son los que coinciden con esa operación histórica que dio con la captura de Osama Bin Laden. Bienvenido. Bueno, es parte del mismo equipo de fuerzas especiales. Este grupo no fue exactamente el que mató a Bin Laden, pero ellos eran parte de las fuerzas especiales. Estos helicópteros parece que están operando cerca a aguas venezolanas. Los Estados Unidos los dejó en una zona de vigilancia cerca de la costa, donde están buscando e identificando potenciales objetivos que llevan droga y atacándolos. Los hemos visto volar en Trinidad y Tobago, probablemente operando desde su nave nodriza, Ocean Trader. Simplemente también desde algunos aeropuertos, también en algunos aeródromos en Trinidad y Tobago. Es difícil de decir, la gente ha estado muy silenciosa al respecto. Sobre este punto, y lo vemos aquí en la pantalla, es importante que recuerden que esta aeronave, mírenla, la Sikorsky UH-60 Black Hawk, utilizada por Estados Unidos el 2 de mayo de 2011 en la quirúrgica operación que dio de baja precisamente a Osama Bin Laden en Pakistán, para eliminar al terrorista responsable de los ataques del 11 de septiembre. Las fuerzas modificaron 3 Black Hawk con tecnología stealth, tecnología furtiva que le permitió reducir el ruido de las aeronaves para acercarse muy silenciosamente, sigilosamente sobre el objetivo, eludir los radares a quienes lo custodiaban. Uno de los helicópteros de la denominada Operación Lanza de Neptuno se estrelló en esa aproximación, por lo que la fuerza élite a cargo debió destruirlo para salvaguardar la tecnología que hasta ese momento era, pues obviamente, un secreto en la modificación de los Black Hawk. Esto para recordar la historia. Ahora, cuando venimos a esta operación en el Caribe, coronel en retiro de la Marina de Estados Unidos, Mark Cancian, ¿son necesarios para esos operativos antinarcóticos o esto hace sospechar, según su experiencia, de que van por algo diferente? Como por ejemplo, un terrorista o un narcoterrorista específico.
Bueno, los Estados Unidos han asignado los carteles como narcoterroristas, es decir, que ellos no ven una distinción. En este momento creo que están haciendo labores de vigilancia para buscar, por ejemplo, algunas lanchas que llevan droga. También hay otras aeronaves involucradas. P-6 Poseidón también están haciendo labores de vigilancia o están haciendo ataques directos. Es poco probable que logren que lleven a cabo operaciones en la Venezuela misma. No es imposible, pero hay dos razones. Una de ellas es que el rango es limitado de las aeronaves, pero por ejemplo, por la razón que acabamos de escuchar acerca de Bin Laden, a veces se estrellan. Y si los estadounidenses fuesen muertos o capturados, o si un helicóptero fuese capturado, sería extremadamente embarazoso. Así que creo que es poco probable que la administración ponga botas en el terreno. Ahora veamos cómo es y qué capacidad tiene un MH-6 Little Bird. Es un helicóptero ligero de ataque y observación diseñado especialmente para operaciones de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Su pequeño tamaño y gran maniobrabilidad lo hacen ideal para misiones en entornos urbanos o de difícil acceso, donde se requiere velocidad, precisión, discreción. Puede alcanzar una velocidad máxima de 282 kilómetros por hora, transportar hasta 4 operadores o 1 tonelada de carga y mantenerse en vuelo por más de 2 horas sin reabastecerse. Armado con ametralladoras, cohetes y misiles Hellfire, el Little Bird, apodado Killer Egg por su forma como compacta, parecía un huevito, y su eficacia en combate ha sido clave en operaciones encubiertas, rescates y misiones de alto riesgo. Santiago García, consultor y experto en seguridad, amplió toda esta información de estas poderosas aeronaves. Miren ustedes. El helicóptero MH-60 es una variante del Black Hawk. Es una variante que utiliza la Armada de los Estados Unidos, pero es una variante naval del Black Hawk. Básicamente ese es el MH-60. Este helicóptero es un helicóptero multimisión, por eso su denominación MH. Es un helicóptero polivalente que se puede utilizar para diferentes tipos de misiones. Básicamente, una misión que puede realizar es un helicóptero muy interesante porque es un helicóptero que puede llevar no solamente suministros y, digamos, equipos que necesitan las fuerzas especiales, sino que también puede ser equipado con sistemas como, por ejemplo, intervención de comunicaciones, supresión de comunicaciones. Puede tener equipos que, por ejemplo, eliminen las señales de telefonía celular. Puede también llevar equipos para dañar o digamos, inhibir la señal de algunos radares. Entonces es un helicóptero muy interesante, pero básicamente es un helicóptero de apoyo para llevar equipos que necesiten las fuerzas especiales. Mientras que el otro helicóptero, que es el MH-6, que es un pequeño helicóptero muy famoso que lleva muchos años en servicio en las fuerzas militares de Estados Unidos, es un pequeño helicóptero muy liviano y muy rápido. Es un helicóptero que puede llevar 4 soldados de fuerzas especiales ubicados en bancas laterales del helicóptero, y en esas bancas van sentados 2 soldados a cada lado, 2 tropas de fuerzas especiales, obviamente sujetos al helicóptero por unos arneses especiales también, por seguridad, y es un helicóptero tremendamente veloz. Este helicóptero, llamado el Pajarito porque es muy pequeñito y muy rápido, es un helicóptero maravilloso porque es un helicóptero que le permite entrar en sitios donde un Black Hawk no podría entrar, ni por velocidad ni por tamaño. Entonces, este pequeño helicóptero, que lo pintan de negro para operaciones nocturnas también, que tiene capacidad de visión nocturna, los pilotos llevan todo el equipo de visión nocturna, entonces puede entrar en sitios muy difíciles, muy peligrosos, dejar a los soldados, dejar a las tropas de fuerzas especiales y extraerlos de manera rapidísima y muy efectiva. Coronel Mark Cancian, desde el punto de vista de Nicolás Maduro, también con su experiencia, ¿usted qué se imagina? Es decir, Nicolás Maduro es considerado narcoterrorista, uno de los principales enemigos de Estados Unidos en este momento, que tiene una recompensa de $50 millones en su cabeza.
este despliegue no solamente de la naval, sino de estas fuerzas especiales o los helicópteros que los transportan, ¿qué mensaje estará recibiendo Nicolás Maduro? Bueno, uno de los mensajes es intimidación. Las acciones fueron apuntadas a los envíos de droga. Han destruido 6 embarcaciones. Algunas de estas acciones fueron... Lo ideal es que hubiesen puesto a Maduro nervioso y llevarlo a la razón, y son más apuntadas al régimen de Maduro. Hemos visto B-52 volando cerca de la costa. También hemos visto este asunto de la CIA, el cual realmente es secreto. No sabemos qué es, pero el New York Times dice que es una operación apuntada al régimen de Maduro, no a los carteles. Centros educativos intervenidos desde el anuncio del pasado 22 de mayo, en el que el presidente de la República, Nayib Bukele, pues estuvo informando a la población que a partir de esa fecha iban a intervenir 2 escuelas por día a nivel nacional. Lo cierto es que ya están intervenidas 300 escuelas. Exactamente hasta las 10 de la noche que yo estaba revisando la internet, eran 302 escuelas, de las cuales un buen porcentaje, creo que arriba del 50% de la totalidad, corresponde a escuelas rurales. Esto, hago ver esto puesto que nosotros como, bueno, y quiero decirlo, soy miembro del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI. Anteriormente se recibieron críticas de parte del secretario general del FMLN cuando dijo que solamente estaban interviniendo las escuelas urbanas y que estaban en abandono las escuelas rurales. Eso no es cierto, es más del 50% de las intervenciones que están orientadas a centros escolares rurales, de difícil acceso, muchos de ellos. Yo puedo mencionar algunos: Santa Ana, Los Apoyos, Las Marías, La Matillo, Las Cocinas, que están prácticamente fuera del contexto urbano, pero que están siendo intervenidas, y dentro de poco pues yo creo que van a estar siendo inauguradas. Esto lo hago en alusión a esas críticas permanentes que tenemos de gente que se ocupa de hacer ese tipo de señalamientos sin fundamento, sin investigación, simplemente porque tienen que decirlo, porque tienen que manifestar algo ante la opinión pública. Sin embargo, aclarar a la población de que exactamente son 302 escuelas, y hay que decirlo, este es un legado que el presidente Nayib Bukele va a dejar el día que él deje la presidencia, puesto que son 5.162 centros escolares a nivel nacional. De esos, obviamente, hace falta mucho por llegar, pero hay que comenzar por algo, y eso es lo que se está haciendo en este momento. 2 escuelas por día parece fácil, pero es una inversión fuerte, un aparataje logístico grande que no tiene precedentes. Y porque quiero decirlo, yo conocí también el programa El Salvador Seguro que implementó el gobierno del FMLN. Sí. Ese era un proyecto que solamente hacía inversiones entre $3,000 hasta $50,000, y que implicaba no tocar la estructura de la escuela, solamente era cambios de techos, pintura, reparación de baños o cambios de baños, puertas, etcétera. Muy por encima. Claro, no había nada. Entonces ahora lo que el presidente está haciendo es prácticamente botar esa escuela y levantarla desde los cimientos. Desde los cimientos. Entonces esa es la diferencia. La escuela, el programa Mi Nueva Escuela, donde está contemplado esto, no solamente, como ya lo he dicho antes, no solamente es tener una escuela nueva con colores diferentes, porque el azul y blanco ciertamente es el color de nuestra bandera, pero los psicólogos, los pedagogos también saben de que esos colores no son como que no son los adecuados para un centro escolar, son chocantes pues, para los ambientes escolares. Entonces ahora hasta los colores están muy bien estudiados, la paleta de colores está orientada a crear ambientes escolares adecuados para nuestra niñez. Bueno, usted es docente, Mauricio, usted puede decirnos ¿cómo ha visto usted este cambio y esta evolución en los últimos, en el último año básicamente, que el gobierno del presidente pues ha decidido intervenir desde los cimientos, como mencionó usted, versus cómo eran las condiciones de infraestructura en la educación del país? Bueno, puedo decirlo en 2 sentidos, como docente y como vinculado a una empresa de construcción.
porque le trabajamos, el PRO estaba mencionando el programa El Salvador Seguro, que era, digamos, lo que tenía el FMLN en ese momento. ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha entendido? En un principio hubo mucha, digamos, expectativa de parte de la población. ¿Será cierto que esto va a ser dos escuelas por un día? La gente como que no creía, digamos, el hecho de poder tener todo un andamiaje, todo un equipo de trabajadores trabajando 24/7 en estos centros escolares, con toda la logística, con todos los materiales, con todo el equipo técnico, y realmente se están cumpliendo las metas. Obviamente no vamos a decir que hoy votamos y mañana amaneció ya reparada o reconstruida la escuela, pero se está observando en el ambiente nacional una revolución dentro del sistema educativo en términos de infraestructura. Pero el programa Mi Nueva Escuela no solamente es nuevos techos, nuevas paredes, nuevos colores, sino también eso implica un cambio de mentalidad. Claro. Y el cambio de mentalidad nosotros lo pudimos evidenciar el día de ayer, y yo quiero hacer acá una crítica, si se quiere, pues constructiva hacia el sector docente, donde se nota que hace falta empatía con el mismo sistema educativo. Estamos en una situación atemporalada en el país, sí, y hay una declaratoria de emergencia de amarilla a naranja. El docente esperaba que se suspendieran nuevamente las clases, pero la ministra manda una indicación de que las clases deben de continuar. Entonces empiezan las páginas sin nombre o con nombres ficticios a comenzar a atacar esa disposición. No sabemos si son docentes o son gente de la oposición que están utilizando digamos, la coyuntura para atacar, para piquetear. Entonces, si fuesen docentes, pues implica un cambio de mentalidad, porque se tiene que tener, digamos, un alto nivel de empatía con nuestra población estudiantil. Es decir, estamos en una época de cambio y los cambios obviamente generan crisis, pero hay que estar conscientes de que queremos nosotros cambiar El Salvador y ponerlo realmente en la ruta del desarrollo de las naciones que hemos sido países marginados, si se quiere usar el término. Si queremos realmente ponerlo en esa vía, tenemos que todos contribuir desde la trinchera que nos toca. Así. Definitivamente. A ver, y a propósito del programa 2 escuelas por día, esto pues viene siendo coherente, ¿no?, con esa visión que tiene el presidente Bukele de, bueno, llevar a la par, digamos, el desarrollo del turismo, bueno, la seguridad, que todo esto es un efecto cascada. Estas escuelas no hubiesen podido ser ni siquiera tocadas tan solo si el país todavía estuviera sumido en los niveles de inseguridad y el asedio de los grupos criminales terroristas. Ahora tenemos una situación diferente, y el tema de la seguridad pues trae en cascada el poder ir habilitando otras áreas importantes del país, y una de esas es la educación. Solo quiero decir lo siguiente, que en épocas de pandillas, y como yo lo digo en el libro que estoy escribiendo, es que es prohibido olvidar, hay una cosa que es importante dejar claro, que antes hasta ir a hacer una reparación en las escuelas era un problema, porque de la utilidad que usted tenía como empresa había que pagarle a los pandilleros de la zona. Es correcto. Entonces, ahora eso ya no existe. Ahora las empresas pueden llegar tranquilamente a desarrollar sus trabajos, y conste que la mayor parte de la fuerza laboral que se está utilizando es un ahorro para el país, porque se está utilizando a personal de la fase de confianza de centros penales. Entonces, esto es un ganar-ganar para todos. 1. 2. Es importante dejar claro que la seguridad también ha permitido que ahora los centros escolares ya no tengan los vicios del pasado, donde al haberse prostituido el sistema educativo nacional, permitieron que los pandilleros tomaran decisiones dentro de los centros escolares. Sí. Hasta hacer una llamada, se quedaba el familiar de él, llamaban y decía que lo pasara de grado porque era familiar del palabrero de la zona. Increíble. Eso ya no existe. Es una nueva realidad. Mi Nueva Escuela es un cambio de mentalidad. Se le traslada, se reivindica al docente, trasladándole las atribuciones de poder reorientar, de poder socializar, como es el rol que fundamentalmente tiene la escuela, de fundamentar las pautas de conducta, los valores, los principios en todo el estudiantado salvadoreño. También es de destacar que este proyecto, que es gigantesco, que es complejísimo,
tiene un componente muy importante de transparencia porque la población puede consultar cómo está llevándose a cabo este programa de 2 escuelas por día en un portal web, se llama 2escuelaspordía.com. Ahí la población puede conocer en tiempo real cómo es que está avanzando el gobierno. Por ejemplo, ayer domingo, según el portal 19 de octubre, el gobierno intervino la escuela número 302 en el Centro Escolar Caserío Puerta del Llano. Esto queda en el cantón Camotepeque, jurisdicción de Nejapá, San Salvador Oeste. Y bueno, esta intervención estará beneficiando a 154 estudiantes de educación parvularia con una inversión de 1.5 millones de dólares y está siendo ejecutada por la Dirección General de Centros Penales. Ahí, pues una cantidad de obras que serán realizadas específicamente ahí. Bueno, lo básico que serían los sanitarios, que las ventanas, que toda la red eléctrica, bueno, los servicios, el agua potable, bueno, una cantidad de cosas que no solamente es infraestructura, digamos, paredes, techos y tal, sino que también el equipamiento, Mauricio, que es de primer nivel. El equipamiento incluye inclusive los routers para el servicio de internet completo para los centros escolares, es decir, aquí con esto se está logrando hacer una reducción sustancial de lo que se llama la brecha digital. Como digo, por algo se debe de comenzar. Y el hecho de tener internet instalado en los centros escolares, eso implica el que el estudiante pues, se vaya familiarizando, digamos, con nuevas metodologías interactivas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el tener su equipamiento, sus sanitarios nuevos, equipo inmobiliario nuevo, paredes pintadas, nuevos techos, aires acondicionados, luces diferentes, pues yo creo que eso impacta positivamente en el ambiente escolar para que el estudiante se sienta apreciado. En el pasado nos vendieron una idea y eso lo voy a decir acá. Aquí vino un modelo, trajeron un modelo que fracasó en España, había fracasado 20 años atrás y lo trajeron aquí en los 90. Trajeron un modelo chileno, coincidente con cuando trajeron el tema de pensiones, trajeron un modelo colombiano. O sea, estaban tratando de tropicalizar modelos educativos que en otras partes del mundo habían fracasado, pero los vinieron a instalar acá. Entonces, esas eran, digamos, las recetas que el presidente siempre habla de que trataban de imponernos recetas fracasadas en otros lados y querían a fuerza meterlas con nosotros acá. Entonces, ahora lo que se tiene es un plan Cuscatlán, que es un plan muy nuestro, un programa Mi Nueva Escuela, el programa 2 escuelas por día, que son propios, son genuinos de El Salvador, que nacieron acá. El modelo salvadoreño. El modelo salvadoreño. Entonces, estamos, digamos, no es que se haya logrado el 100% de efectividad, pero se está trabajando en esa vía de poder generar lo que nosotros llamamos elevar la calidad educativa en El Salvador. ¿Y cómo la vamos a lograr? Bueno, se logra en varios componentes. Uno, el compromiso del docente. Primer punto, compromiso del alumno y el del padre de familia. Y aquí quiero hacer una alusión. En redes sociales circuló, digamos, un video de un señor, yo no sé si sea padre de familia o es simplemente alguien pagado para poder estar piqueteando al gobierno. Sale criticando el que la ministra de Educación orientó el mandar a hacer unos sombreros que era con chalecos, sí, exploradores. Claro, pero esa es parte de la vivencia y eso tiene un objetivo. El objetivo es que la familia tiene un rol importante. La escuela no educa, la escuela reorienta. Quien educa es la familia. Ahí se forman los valores, ahí nos enseñaron todos los hábitos. La escuela la reorienta. Entonces viene este señor y dice que somos un país pobre y que lo está empobreciendo más porque lo mandó a comprar materiales. Mire, los que somos de mi edad, pues yo me acuerdo, mi papá tenía que trabajar para que yo tuviese zapatos, uniformes, los útiles, las 2 pesetas que le llamábamos antes cuando era el colón. Y era así la realidad. Ahora el padre de familia tiene que sus hijos no le compra zapatos porque se los da con fondos del gobierno, uniformes, útiles, alimentación escolar y computadoras. Y no pagan cuotas sociales de ningún tipo. Entonces digo, ¿y este señor en qué mundo vive? Porque o es un alcohólico o no le alcanza pues porque tiene sus vicios. Es una crítica muy directa a aquel padre de familia
que no ha entendido cuál es la lógica que el gobierno le ha implementado al país. Es decir, donde todos tenemos que contribuir, y la familia es la parte esencial donde se forman los primeros hábitos, valores, costumbres, tradiciones, que es el primer canal de socialización del individuo. Que también a nivel internacional, pues por la dramática disminución de los homicidios y los crímenes en general, gracias a todas estas medidas de seguridad con las que el país cuenta ahora y que ha consolidado como el país más seguro del hemisferio occidental. Bueno, sobre eso se ha generado una controversia. Que algunos argumentan que Canadá es el país más seguro del continente del hemisferio occidental. No obstante ello, lo grandioso de este modelo de seguridad que El Salvador hoy día tiene es el hecho de que después de ser el país más violento de todo el mundo, que Irak, más violento que la Franja de Gaza, más violento que cualquiera, como lo decía el presidente. Bueno, hubo más muertos que lamentar que en la guerra. Que en la guerra misma, correcto, eso es cierto. Entonces, después de ser un país el más violento, convertirlo en pocos años en el país más seguro del hemisferio occidental, no cualquiera. Claro. Y esa es la diferencia entre el presidente Bukele y otros modelos de seguridad que quisieran relacionarlos con nosotros. Porque simple y sencillamente se atacó el mayor cáncer que tenía la sociedad salvadoreña, esa distorsión social que eran las maras o pandillas, que prácticamente era un estado paralelo, un estado fallido, diría yo, en el sentido de que ellos prácticamente estaban cogobernando, porque ellos tenían territorios donde incluso ni la policía en aquel momento podía entrar. Y hay que aclarar que la Policía Nacional Civil, la inteligencia, el ejército, manejaban la información. Y lo digo porque yo lo platiqué muchas veces con varios amigos comisionados. Ellos tenían toda la información, pero no existía en aquel momento por parte de Arena y FMLN la voluntad política para poder atacar ese flagelo. ¿Y por qué no lo hacían? Simple y sencillamente por lo que ahora ya conocemos. Hay condenas ya, dictaminadas por el sistema judicial salvadoreño de exfuncionarios y exmiembros de partido de Arena y FMLN vinculados con asociaciones ilícitas, con el uso de fondos públicos para cometer fraude electoral. Hablo del partido de Arena y FMLN que deberían de ser cancelados por el Tribunal Supremo Electoral, pero bueno, eso lleva un tiempo. Entonces, está claro de que este modelo de seguridad ahora se convierte en un referente, en primer lugar, a nivel regional. Vimos lo que ocurrió recientemente en Guatemala, donde un acto de corrupción supuestamente permitió que 20 miembros de la pandilla, Tremendo. 18, salieran libres. Ojalá que vengan para El Salvador, porque aquí pues ya están marcados, aquí vienen y los agarran y van a Secot. Pero estos señores se quedan deambulando por los países regionales, México, Guatemala, Honduras. Creo que eso es donde más se mueven y es donde la Interpol también en este momento está haciendo su trabajo para poder hacer esa fase de extracción, que es uno de los componentes del plan control territorial. Ahora, es importante además de ello tomar en cuenta que países como Costa Rica, que también después de ser un país referente a nivel regional, un país que incluso no tiene ni ejército, porque su desarrollo social es muy diferente al resto de países, ahora se ha visto envuelto en masacres, en delincuencia común, pero es producto de la migración, del tránsito que ocupan ese país para llegar a Estados Unidos, y ahí vamos a encontrar a narcopandillas colombianas, venezolanas, ecuatorianos, que se quedan ahí al ver que las condiciones en la frontera sur de los Estados Unidos, las condiciones son complicadas, deciden quedarse en esos países y es donde comienzan a generar, este tipo de controversia. Entonces, Costa Rica es un país que está, de alguna manera, no es la palabra fea decirla, pero es copiando o tropicalizando o retomando, parte de la política de seguridad de El Salvador. De igual manera, el mismo secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habló en su oportunidad de que sería importante empezar a aplicar este modelo de seguridad en algunos de los estados de la nación americana. Recordemos que es un país muy desarrollado, una de las potencias más grandes del mundo, creo que la más grande después de China, pero que también ya tiene sus problemas muy serios con respecto al tema de las masacres en las escuelas, por ejemplo.
la venta de armas como que es un poco más libre, y el tema de pandillas que allá están afincados. Recordemos que las pandillas nacieron en los Estados Unidos y nos exportaron eso en la década de los 70 a El Salvador. Sí, también es importante destacar, como ya lo mencionábamos, que el país se ha convertido en un referente internacional a ver países como Estados Unidos. Hemos recibido muchas visitas provenientes del gobierno de Estados Unidos, congresistas también han venido a ver de primera mano cómo es, que específicamente, por ejemplo, se administra el tema del CECOT. Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Argentina, todos estos países han puesto los ojos en el ejemplo que está dando nuestro país en el tema de la seguridad, en las políticas de seguridad y la administración de los centros penitenciarios, y han elogiado, de hecho, el trabajo que ha realizado el gobierno de El Salvador en materia de seguridad. Yo quiero decir algo, yo fui director del área educativa de un centro penal aquí en el país, y finales de la década de allá por el año 97 al 2000 más o menos. De verdad que los centros penales en esa época eran un caos. Era una cosa dantesca ver esas condiciones en las que estos señores vivían. Obviamente la cárcel es la cárcel y aunque las paredes sean blancas, pues la libertad no existe. Sin embargo, las condiciones, digamos, de administración sí conllevaban a elevados actos de corrupción adentro de los centros penales. El hecho de que habían, digamos, sectores de internos que dominaban y que tenían su hegemonía dentro de los centros penales, eso ya no existe. Es decir, hay un control absoluto del Estado, digamos, de cómo se debe administrar un centro penal, y entonces el CECOT se convierte como en el rostro que El Salvador muestra a la comunidad internacional, y producto de ello, como usted decía, hemos recibido visitas de diferentes funcionarios de diferentes países. La primera que vino fue la secretaria de Seguridad de Argentina, después de la visita que el presidente hizo por allá, y se dieron cuenta justamente de que aquí el delincuente pues pasó al plano que le corresponde, a la fase de, si se quiere usar el término, aunque para ellos es un poco complicado por los factores criminógenos que los tienen ahí, a la fase de resocialización, porque la cárcel es lo que hace, resocializa o reorienta al individuo donde debe continuar su vida. En el caso de estos señores que están en CECOT y hemos visto las últimas condenas, me llama la atención un personaje que lo condenan por 468 años de cárcel, es decir, su vida ya está hecha para quedar ahí, para morir en ese lugar. Entonces, precisamente porque son personas que ya no tienen como, digamos, los elementos para poder resocializarse, pues entonces tienen que terminar su vida en esos lugares. Y ese modelo de seguridad, aunque algunos lo adversan, cuando yo recuerdo que el presidente salió inaugurando el CECOT, alguien salió diciendo que era un campo de concentración. No es un campo de concentración, simplemente es un lugar donde las personas que violaron nuestro sistema de leyes saben perfectamente que ese es el lugar que les corresponde. Bueno, es una prisión, ¿no? Es una prisión, no es un centro de verano. Claro, no es un hotel. No es Piriápolis. De playa. A ver, vamos a hablar de números también para recordar cómo es que estamos hasta el día de ahora. Desde junio de 2019 inició el mandato del presidente Nayib Bukele y hasta el sábado 18 de octubre de este año las autoridades de seguridad contabilizan ya 1.037 días sin homicidios. Y aparte de esto, pues otros números que podemos compartir, Mauricio, se han capturado ya 80.350 pandilleros y colaboradores. En cuestión de armas, han sido incautadas 4.127 armas de fuego, principalmente a miembros de pandillas. Y si a esto le sumamos esa lucha frontal que tiene el gobierno y las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico, y específicamente con las incautaciones que se han realizado mar adentro, pues que han sido importantes y que de hecho han convertido también a El Salvador en un aliado estratégico de Estados Unidos en materia de seguridad. Bueno, hay varios elementos después de los números que usted me dice. Es que, en primer lugar, el número de días sin homicidios, porque hoy contamos días sin homicidios. Antes contábamos días con asesinatos. Esa es la diferencia de hoy día. Es una diferencia muy sustancial y muy impactante en términos positivos. ¿Cuántas vidas se han salvado? ¿Cuántas familias no se han desarticulado? Porque imaginemos nosotros
que dentro de esos asesinatos muchos de ellos eran padres de familia, madres de familia o hijos que fueron asesinados. Yo de verdad, a mí me duele recordar la historia de que vivió un profesor que falleció, por cierto, un profesor ya jubilado, y voy a decir el nombre aquí, don Juan Antonio Vargas, que para mí fue mi mentor en tercer ciclo. Su hijo fue asesinado solo por el hecho de que entró en un camión rutero a una zona que era contrario al DUI que él tenía. Claro. Lo asesinaron, el papá murió tiempo después porque no logró superar la muerte de su hijo. Como esas, hay muchas anécdotas que contar. Cómo la familia se fue desarticulando, cómo el tejido social que es original, que es la familia, se fue descomponiendo, producto de esas mentes enfermas que se dedicaron justamente a asesinar, a violar a las niñas, a extorsionar, a mutilar, a descuartizar inclusive los cadáveres. O sea, caímos en una locura con estas gentes. Entonces, eso ya no existe. Aquí en El Salvador hay que dejarlo muy claro ante la comunidad internacional. Eso ya no existe. Por otro lado, el hecho de haber capturado más de 80,000 pandilleros también tiene otro elemento que tenemos que agregarlo. Muchos no entienden la lógica de la ministra de Educación cuando ella publicó unos deméritos, unos memorandos donde habla de los deméritos, del corte de cabello, del saludo. Bueno, eso tiene una implicación, digamos, un análisis más profundo. No es la apariencia, sino la esencia de lo que está haciendo. Es que son 5,162 centros escolares a nivel nacional. Y hay que decir que en cada centro escolar, por lo menos, hay un estudiante que tiene un nivel de resentimiento con el gobierno, porque es hijo, hermano, cuñado, sobrino o entenado de un pandillero. Entonces, esta gente quedó acostumbrada al estilo de vida que ellos tenían. Y alguien dijo ahí, un periodista que hoy está autoexiliado, dijo de que si las pandillas se desarticulaban, aquí íbamos a tener un descalabro económico. O sea, uno se pone a pensar, ¿y en qué mundo viven? El problema es que con el dinero producto de la renta, ellos se compraban zapatos de marca, de alta gama, ropa de cara, comían bien, tenían carros, bueno, hasta empresas llegaron a tener. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, es un elemento que nosotros no podemos dejar de lado en el análisis. Y aparte de ello, también tenemos el otro elemento, que el presidente de la República ahora está ejecutando una lucha frontal en contra del narcotráfico internacional. Y eso lo ve muy bien los Estados Unidos, precisamente porque eso ya no llega a la nación del norte. Entonces, ahí podemos decir que El Salvador y Estados Unidos, en esos términos, somos aliados estratégicos. Y precisamente por eso El Salvador, no es que seamos los niños bonitos de los gringos, pero nos ven con ojos diferentes a aquellos países que no han logrado reducir la migración. El Salvador, podemos decir que en este momento tiene una reducción de un 90% de la migración irregular hacia los Estados Unidos. Y la verdad que la gente no está pasando, están quedando en México muchos de ellos. Y si nos vamos un poco más atrás, cuando se encuestaba a las personas que eran retornadas de nuevo al país, una vez habían sido encontradas en las fronteras de Estados Unidos, en el intento por cruzar. Y bueno, la pregunta del millón era no solamente de la parte, digamos, gubernamental, a todas estas ONGs que se dedican a los temas de la migración, les preguntaban que cuál era el objetivo de haberse ido del país, ¿no? Y en primera instancia, pues obviamente contestaban que era la inseguridad que se vivía. Ahora ya no hay, pues, un tema como estos que esté empujándolos a buscar otros horizontes. No, de hecho, ahora tenemos una migración inversa. Es decir, mucha gente que se fue a los Estados Unidos. La migración en El Salvador comenzó, se acrecentó, se aceleró a inicios de la década de los 70, cuando se comenzaron los movimientos guerrilleros en El Salvador. Entonces mucha gente, y producto en aquella época de la situación económica que era muy complicada, la gente tuvo que emigrar y muchos de ellos sí lograron cumplir su sueño americano, muchos. Bueno, yo tengo familiares que sí lo lograron. Otros fueron en la época que era, como decimos en buen salvadoreño, época de vaca flaca, donde ya no existía tantos espacios, donde tenían que ir a rebuscarse en el Parque MacArthur, por ejemplo, en Los Ángeles, a buscar que le llegasen a contratar ahí. Esa es la realidad. Pero mucha gente se fue a trabajar
hizo su pecunio, su dinero, y muchos de ellos hoy están retornando a El Salvador producto del clima de seguridad que tenemos. Y hay pruebas fehacientes de ello. La pregunta es, ¿por qué el mercado inmobiliario en El Salvador ha incrementado sus precios? Precisamente porque los hermanos migrantes o los hermanos de la diáspora han venido a invertir a El Salvador. Y vamos a encontrar entre esas inversiones hoteles, vamos a encontrar talleres, vamos a encontrar fábricas de diferentes, de zapatería, de lo que sea, se están viniendo a establecer en El Salvador. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos ya vivieron la experiencia norteamericana, ya hicieron su patrimonio y ahora están retornando muchos de ellos están ya con nosotros y construyendo pues, sus casas al estilo con el glamour norteamericano. Eso es importante decírselo acá. Sobre eso hay varios elementos que se deben de considerar, pues, por ejemplo, hablando de cero impunidad, hemos tenido la experiencia y creo que todos los salvadoreños nos damos cuenta de que ahora vemos a un delincuente que comete una fechoría por ahí. Por pequeña que sea. Y la famosa frase de los salvadoreños, los 3 doritos después. Correcto. Esas personas son capturadas y llevadas ante la justicia, por una parte. Por la otra, el hecho de la siniestrabilidad que registraba antes El Salvador, producto de que la gente conducía sus vehículos en estado de ebriedad o que todavía existen algunos que no han entendido cuál es la nueva realidad de El Salvador. Antes decían, no, con unas 3 cervezas ya puede conducir, y el policía lo detenía y se marcaba el alcoholímetro 50 centilitros en sangre, entonces podía seguir conduciendo su vehículo. Ahora no, ahora es 0.0, o de lo contrario pues es sometido a la justicia en el sentido de que tiene que pagar lo que el mismo sistema ya ha establecido, la retención de la licencia, la tarjeta, la remisión del vehículo, las placas, etc. Entonces, y participar en un curso para personas con problemas de adicción al alcoholismo. Entonces, eso es importante dejarlo ver. El otro elemento sobre la impunidad y también ligado a la corrupción, y nosotros hemos tenido mucho la experiencia, anteriormente cuando nosotros llegábamos a una alcaldía, directa o indirectamente los señores alcaldes ya nos decían, miren, pero si ustedes quieren ejecutar un proyecto acá, pues nosotros queremos que nos colaboren en esto. O sea, una forma indirecta de extorsionar a las empresas. Ahora el rol de los alcaldes es completamente diferente. Lo digo porque hemos estado platicando con alcaldes de la zona occidental y nosotros y la empresa también se va muy complacida en el sentido de que, miren, nosotros aquí aclaramos, no recibimos dinero de ningún tipo. Si ustedes quisieran, dentro de la responsabilidad social empresarial, que es, digamos, una responsabilidad moral que las empresas tienen, quisieran colaborar, ustedes nos dicen en qué y gustosamente, pero aquí le recibimos la obra, pero no el dinero. Entonces, es una forma diferente y esta gente extranjera sale con la boca abierta de las alcaldías, porque, bueno, cónchale, ¿qué ha pasado acá? Entonces, este es El Salvador, les digo, este es El Salvador que estamos construyendo todos. Y precisamente por eso es que recientemente tuvimos una reunión con el señor vicepresidente de la República sobre este tema de empresa. Fue esta semana esa reunión y el vicepresidente muy satisfecho del enfoque que se le está dando y sobre todo el tema de la imagen que El Salvador está dando ante empresarios internacionales. Interesante porque, bueno, lo que hablábamos, Mauricio, el efecto de haber logrado los niveles de seguridad que ahora tiene que ofrecer el país, no solamente a sus ciudadanos, sino también hacia el exterior, pues ha dinamizado en muchos rubros. Y uno de estos es el tema de la inversión en el país. Ha atraído de una manera tremenda inversionistas extranjeros porque ven en El Salvador un lugar pues, que es prometedor, ¿cierto?, para invertir. Exacto. Y hablando de números, la inversión privada en construcción ha alcanzado ya una cifra de $3.700 millones en 2025. Así están los números, Mauricio. Bueno, esto tiene mucho que ver con nueva infraestructura, infraestructura vial, nuevas construcciones como el sector hotelero, que hay que decirlo que el sector turismo también le ha puesto a El Salvador en una ventana internacional. De hecho, ya por el hecho mismo de ser un país seguro, ahora diariamente tenemos una gran cantidad de turistas
extranjeros, de gente de la diáspora que nos visita porque tienen su digamos, su lugar de residencia en otro país, y sobre todo los que hacemos turismo interno. Entonces, ¿por qué razón? Simple y sencillamente porque, como alguien dijo ahí, que la seguridad no da de comer. Pues yo creo que sí, porque mucha gente que antes no podía sostener sus pequeños negocios, porque siempre llegaba el rentero ahí a cobrarles la renta, ahora eso ya no existe. La gente va a cualquier parte, podemos ir a cualquier parte. Yo recientemente tenía yo años de quererme cruzar la calle que termina de Santa Ana y va a dar al lago de Coatepeque, un camino rural, y me lo atravesé, y la buena noticia, primero, no hay pandilleros, que era una zona asediada por pandillas. Segundo, que siempre encontramos una patrulla policial en esa zona, y ahora se convierte en una zona donde hacen turismo de esto, de los runners que salen de Santa Ana hasta el lago de Coatepeque por esa vía rural. Antes no se podía hacer eso. Voy poniendo un ejemplo en pequeñito de lo grande que tiene El Salvador. Entonces, la seguridad realmente se ha convertido en el elemento dinamizador de otros elementos de economía, es decir, es un efecto cascada. Si tenemos seguridad pública, pero también tenemos seguridad jurídica para los empresarios, que se les garantiza que sus inversiones no van a ser, digamos, no le van a cambiar las reglas del juego. También tenemos el elemento de que hay, digamos, procesos expeditos para el tema de permisos, la creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial, que ha venido justamente a subsanar esos problemas que anteriormente tenían. Ahora es una ventanilla única donde hacen todos los trámites, y eso está dinamizando al sector que está manteniendo en gran parte, digamos, la economía nacional, que es el sector construcción. Definitivamente. A ver, tengo más datos. Según la OPAMS, del total de la inversión liberada, un 51% corresponde al sector habitacional, mientras que el 18% de estas inversiones está vinculado al turismo, el 14% con el sector logístico, un 5% con el comercio y un 12.3% con proyectos de uso mixto, un formato que gana protagonismo también en la planificación urbana. Bueno, algunos creo que les cuesta entender de que hay una ley que se llama Ley de Ordenamiento Territorial, donde determina el uso de la tierra habitacional, industrial, de comercio, etcétera, de agricultura. Entonces, en este momento estamos en una etapa en la cual creo que todos estamos enrumbados a adecuarnos a esa legislación. Pero, ¿por qué no decirlo? Y usted creo que las cifras han sido muy claras ahí, que el sector habitacional está, digamos, repuntando, porque es el sector constructivo el que la está manejando, pero no solamente es el tema habitacional, sino también el tema de infraestructura de desarrollo industrial. Por ejemplo, grandes cadenas por ejemplo, de cervecerías están instalándose en el país, sí. Inversiones muy fuertes, pero muy fuertes. El hecho de tener, digamos, empresas dedicadas al turismo, hoteles, hostales, restaurantes, y todo el mundo está vendiendo. Entonces, este es un renacer del país. Lamentablemente, siempre vamos a encontrar voces disonantes que tratan de distorsionar la imagen de El Salvador en otras latitudes, y ese es, digamos, es parte del esfuerzo que nosotros, los del Círculo Siglo XXI, hacemos de cambiar esa narrativa que están manejando opositores, y sobre todo aquellos que se han autoexiliado. Ahí vamos a ver activistas, periodistas que han dicho de que El Salvador no es cierto lo que se dice. Yo creo que el que adversa las decisiones y las posiciones, el desarrollo del país, es porque son personas que estuvieron ligadas a la delincuencia en las etapas anteriores. No tienen otra explicación más que esa. Y bueno, viendo más datos, del Banco Central de Reserva, por ejemplo, ha informado que la economía salvadoreña, estamos hablando en términos generales, ha crecido un 4.1% en el segundo trimestre de 2025. O sea, vamos a hablar casi que del doble versus el primer trimestre. De la proyección que se tenía. Sí. Así que, bueno, según el Banco Central de Reserva, los principales factores que han dinamizado el crecimiento económico de nuestro país en los últimos meses, ya lo decíamos antes, el auge del tema de la construcción. Hay un asunto también de nuevos proyectos de remodelación, de construcción, infraestructura educativa, por cierto, crecimiento sostenido de actividades financieras, de seguros. Ahí hay un incremento también importante en el tema del turismo local.
las visitas de no residentes en periodos vacacionales, por ejemplo, Semana Santa, el tema de agosto. Diciembre también, que está impactando positivamente y de forma sostenida el comercio y la demanda de servicios que están relacionados al transporte, a los restaurantes, a los lugares de esparcimiento. Y bueno, ahí también hay un tema de flujos de inversión pública y privada en consumo privado y comercio exterior. Esto sería de acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva. Bueno, eso evidentemente va a ser adversado por los sectores opositores, porque ellos dicen que para que haya crecimiento económico yo debo sentirlo en el bolsillo, que estamos creciendo. Lo que pasa es que ellos también creo que no entienden que existe una teoría, bueno, en la década de los 90 hablaron de la teoría del rebalse, o sea, en aquella época dijeron de que íbamos a tener tanto desarrollo después de finalizada el conflicto armado, que nos iba a sobrar para todo, lo cual no fue cierto. Fue un espejismo producto de las ayudas internacionales que en ese momento El Salvador tenía, lo cual no fue sostenible, porque eran regalías. Entonces, pasado el conflicto armado, se acabó la fiesta, se acabaron las regalías. Ahora, El Salvador, desde el 2019 para la fecha, está construyendo su propio proceso. Y eso es importante, porque esto hablamos de la sostenibilidad en el tiempo. Es decir, el presidente ha venido dando pasos en firme a efecto de poder llevar en un principio alivio económico. Alivio es una situación temporal, pero ese alivio económico está dando los pasos para poder tener el crecimiento económico que el país busca. Cuando hablamos de que se tiene hasta este momento proyectado un 4.1% de crecimiento de la economía, estamos sobrepasando todas las expectativas. Si esto se mantiene, creo que finalizaremos el año con un crecimiento económico muy importante, y eso los opositores no lo entienden quizás, o si lo entienden lo adversan porque lo tienen que adversar. Es decir, si en este momento va el sector construcción, alguien quiere hacer una reparación o remodelación en su casa, no encuentra albañiles, no encuentra electricistas ni fontaneros. ¿Por qué? Porque todos están contratados por las grandes empresas. Sí. Y eso impacta positivamente, pues, porque llegan a formar parte de la población económicamente activa, y obviamente los datos los maneja el Seguro Social con incremento de personas incorporadas al Seguro Social.